Hola Diana, bienvenida al podcast. Hola Frank, encantada. Siempre me encanta empezar con un poco de contexto. Empiezas tu carrera en varios bancos, desde Bank of America, Citi, Santander. Después estás varios años en consultoría para finalmente dirigir Square One Capital. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Sí, bueno, realmente este fondo nace por iniciativa de Michel Gubicien, que fue el presidente del Banco Santander en Venezuela y fue también la persona que llevó Investment Banking del Banco Santander en el área andina. Y en esas dos cosas yo trabajé con él, nos conocemos desde hace mucho tiempo y realmente surge la idea de armar Square One como tal, porque él hizo un par de inversiones de Venture Capital, pero lo hizo a través de unos amigos. Nos reencontramos en Miami, ya yo estaba viviendo en Miami, de hecho vivo en Miami desde el 2007. Y bueno, pues almorzamos un día y almorzando empezamos tal cual como estamos hablando tú y yo ahorita, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Y entonces me dice, oye, yo me he estado metiendo en esto y la verdad es que tengo que estructurarlo, tengo que hacerlo de una manera pues como más profesional, lo estoy haciendo como muy empírico. Y me dice, bueno, nosotros tenemos tantos años de historia profesional juntos, nos llevamos bien, nos respetamos mutuamente, no te animas a dejar lo que estás haciendo y venirte conmigo. Y a mí que me encantan los cambios, porque a mí no hay cosa que más me aburre que hacer lo mismo siempre. De hecho, a lo largo de mi carrera, una de las cosas que me ha caracterizado es que siempre he estado involucrada en cosas distintas, o sea, no paso más de 2 años haciendo lo mismo porque tiendo a fastidiarme. Me pareció genial la idea de involucrarme en este mundo y de estar, digamos, al tanto, bueno, o ponerme al tanto de todo lo que estaba pasando en el tema de últimas tecnologías. Por supuesto que empezamos en el área fintech, porque tanto su carrera como la mía fueron en el sector financiero, como te decía, en investment banking y en banca corporativa, comercial. Digamos, vemos retail banking con el Banco Santander al final. Fuimos creciendo, digamos, poco a poco. Habíamos destinado, o sea, él destinó, porque al final del día el dinero que se está invirtiendo en Square One es el dinero del Family Office que él lidera, del Family Office de su familia, y destinó en una primera etapa 200 millones de dólares para ser invertidos en Venture Capital. Y así fue como empezamos. Hay muchísimas cosas que quiero desmenuzar y me voy a ir un poquito a tus comienzos en tu carrera profesional, estar desde banca, igual la parte de hacer muchas consultorías. O sea, ¿qué aprendizajes de estas dos grandes experiencias, tanto de banking como de consulting, aplicas al momento de invertir en startups? Mira, yo te diría que, bueno, por un lado, el hecho de haber trabajado en grandes corporaciones, te da una estructura, digamos, mental y de trabajo que siento que es muy útil como valor añadido a las startups, porque muchas veces uno se consigue que las startups se manejan de una manera muy desordenada y el hecho de que seas pequeño y que estés empezando no significa que tengas que ser desordenado. Puede ser pequeño y como digo yo, comenzar desde el principio a crecer derecho en lugar de crecer torcido y luego tener que enderezarte. Entonces, eso es algo donde pues la estructura que uno tiene añade muchísimo valor en todo el área fintech, por supuesto, sobre todo en el área de lending. Nosotros, digamos, yo tengo una experiencia importante en todo lo que es el área de lending y eso se aplica súper bien en fintech, porque de nuevo muchas veces te consigues en fintech de lending que la gente cree que solamente contratando gente de tecnología que te haga un modelo, entonces la cosa va a salir bien. Y para realmente montar una buena práctica de lending, está bien, ya no tienes el poco de personas haciendo análisis de crédito, tienes la máquina que lo hace, pero los criterios básicos de cuáles son los factores más importantes, admisión de riesgo, los elementos de la recuperación, eso sigue siendo igualito, eso no cambia. Entonces es un valor añadido súper, súper importante. Y bueno, y los años que tuve en consultoría, sobre todo en una parte muy fuerte fue también en Estados Unidos, y eso me permitió conocer muchísimas industrias distintas, conocer una cantidad, digamos, en el ámbito regulatorio, tener un bagaje muy fuerte de regulaciones en los distintos sectores, cómo funciona con los distintos estados, cómo funciona toda la parte legal,
digamos, obviamente muy enfocado en Estados Unidos, pero eso es de altísimo valor para las startups, donde la gran mayoría terminan teniendo su, vamos a llamarlo, su casa matriz en Estados Unidos, pues, ¿no? Sobre esta misma estructura que hablas que te dio tu experiencia profesional, o sea, ¿cómo mantienes un balance, no? Porque también quiero saber qué opinas de la frase de Zuckerberg, move fast and break things. No, yo creo que tienes que, o sea, el moverte rápido en el mundo de startups es una cosa fundamental, pues el time to market de las compañías, si no le, pero fíjate que es moverte rápido o el time to market funciona en ambos sentidos, tanto como que si estás demasiado temprano fracasas, como que si estás demasiado tarde y no te mueves rápido, cuando vienes a ver la torta se la comieron los demás y a ti te quedaron unas migajitas de la torta, pues, ¿no? Entonces tiene que ser el timing correcto y la velocidad correcta, pero siempre, digamos, sopesando que la velocidad no te vaya a llevar al fracaso. O sea, tienes, a veces en la vida no necesariamente lo puedes tener siempre todo. Tienes que estar en el tiempo correcto y tienes que avanzar lo suficientemente rápido como para tomar una tajada importante del mercado. No necesariamente te lo tienes que comer todo, porque el queriéndote comer todo puedes terminar en un fracaso. Entonces, bueno, y eso se hace al final del día, Fran, trabajando mucho. Eso es algo en lo cual yo tengo mucha experiencia trabajando mucho. Y entonces, bueno, pero siempre resulta mejor trabajar de una manera estructurada y organizada. El trabajar estructurado no implica trabajar lento. Ya. Yo te diría que aplica más un refrán que a mí me han dicho mucho, que es, digamos, ve despacio que tenemos prisa. Me Entonces, encanta. bueno, yo creo que se aplica perfectamente. La estructura no tiene nada, no está para nada encontrada con la velocidad de logro de los objetivos. De hecho, te permite llegar a los objetivos de una manera más precisa y de una manera normalmente más eficiente, ¿no? Sobre este timing que mencionas, o sea, de tu visión como inversionista, ¿cómo sabes cuándo es el timing correcto para invertir en una startup? No, no sé, hace año y medio, 2 años, era todo este hype, Web3, cripto. Ahorita es todo AI. Entonces, ¿cómo defines tú de qué es buen timing? También se hablan de otras empresas que existieron muchísimo antes de Uber. Pues no fue el primero, hubo antes No, que tardaron en hacer lo hubo mismo y el varios. timing no les ayudó. O redes sociales tipo Facebook, no sé, hoy, MySpace, Hi-Fi, pues que no hicieron lo que Facebook. Entonces, ¿cómo defines cuándo es el timing correcto como inversionista? Para serte muy honesta, nosotros realmente, para invertir digamos, en PowerPoint no es tan sencillo. Si fuéramos entonces a definir el timing en función de invertir en PowerPoint, te diría que nosotros lo haríamos si y solo si es un modelo que está aprobado en algún sitio. El modelo ha demostrado product market fit en algún lado y se ve claramente que hay unas zonas geográficas me refiero, donde eso todavía no ha sido explotado. Y es lo que vemos mucho en América Latina. En América Latina vemos muchos modelos de Estados Unidos que en Estados Unidos han sido implantados exitosamente, y es obvio que en el mercado latinoamericano, que estamos un poco más atrás, va a poder ser implantado. Eso desde el punto de vista de empresas que están en una etapa muy temprana. Ya cuando son empresas que están un poco más avanzadas, sí, te diría que la forma como nosotros determinamos si es el timing perfecto para entrar es cuando ya de verdad tienen una atracción probada, pero no la típica atracción que te muestran las startups. He crecido 1000% porque crecí de un cliente y ahora mira cuánto tengo. Eso no es lo que funciona. Es cuando de verdad ya ves que ya acabaste con el entorno cercano, porque es muy fácil conseguir clientes en el entorno cercano. El tema es cuando ya empiezas a traer gente que es ajena, incluso no solamente ajena a ti mismo, sino ajeno al producto, ¿no? Y que ya tienes entonces un ARR que puedes estar por el orden de por lo menos 3 millones, algo así. Ahí ya has demostrado que estás, que bueno, que no te voy a decir que despegaste completamente, pero si fuera un avión en la pista de aterrizaje, por lo menos ya prendió los motores y están dando, pues, ¿no? En Square One invierten en varias regiones, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, Europa. ¿Cómo hacen
el tema de validar otros modelos en otras regiones. No sé, me pongo a pensar el tema de Latinoamérica. Si están buscando algo para Latinoamérica, buscan, que sea, que ya este modelo esté probado, no sé, en un mercado emergente como el sudeste asiático, por ponerte un ejemplo, o en Asia, o que ya esté validado en ya mercados más consolidados como es Estados Unidos. No, nosotros tendemos más a ver que esté validado en mercados consolidados como Estados Unidos y por la experiencia que tenemos que ese modelo sea trasladable a América Latina. Hay cosas donde las diferencias, vamos a llamarlos de economía o diferencias culturales pudieran no hacer el producto trasladable o los tamaños también, la escala que se puede lograr puede no hacerlo trasladable. Pero bueno, eso es parte del conocimiento de uno, de poder determinar si existe en esa zona geográfica, en este caso sería América Latina, las condiciones dadas para replicar un producto que haya sido traído de Estados Unidos. Hemos visto, no te voy a negar, hemos visto un par de temas en Asia, vimos uno en África que al final no terminamos invirtiendo, que pensamos que podía llevarse a América Latina muy bien. Y ahí entonces es donde aplica que lo estás llevando porque fue exitoso y fue exitoso en un mercado, también en mercados emergentes. Pero muchas de las startups son aplicables en mercados, digamos, en mercados desarrollados y en mercados emergentes por igual. Quizás en Claro, el sector B2B, quizás lo puedes tener un poco distinto porque son otras dimensiones de empresas y eso, pero en el sector B2C, mira, así sea en Estados Unidos, siempre tienes un segmento de la población que no es millonario y que no está súper bien, pues, ¿no? Que es lo que tenemos en América Latina, ¿no? sí, me ha pasado ver a veces que hago un como diligence más o menos en África, ¿no? No es que invierta en África, pero ves mercados comparables y allá el SMS a través de pagos es enorme. Entonces eso es muy interesante, pero replicarlo en la América Latina es diferente porque como es la dinámica del mercado, pues cambia totalmente. Entonces son dinámicas diferentes por más que sean mercados emergentes. Y Diana, ¿qué similitudes ves de la TAM con estas otras tres regiones en las que inviertes? O sea, ¿qué cosas ves que la TAM está adelante o en qué le hace mucho falta a la TAM respecto a Estados Unidos, Europa y Asia? Sí, no, yo te diría que digamos, nosotros si bien invertimos en todas esas regiones donde estamos, quizás tenemos más experiencia, es en Europa y en Estados Unidos. Las inversiones que hemos hecho en Asia han sido muy puntuales y muy enfocadas en sectores en los cuales nos sentimos muy cómodos porque es una región que nos está mucho más lejos y hoy en día todavía al menos no tenemos presencia física nuestra en esa región. Pero yo te diría que en general, una vez más, nosotros la parte fuerte que tenemos, que es la parte fintech, aplica perfectamente en todas las regiones. Lo que tienes en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, aplica, lo que tienes es que adaptarlo a cuál es la masa de la población a la cual te estás dirigiendo, cuál es el nivel de información que requieres en cada país, pero las necesidades básicas del ser humano en términos de finanzas son más o menos las mismas, pues, ¿no? Todos requerimos acceso a servicios financieros rápidos, todos requieren acceso al crédito, o sea, en ese sentido, creo que la gente, todos requieren que se les facilite la vida, que sea la vida mucho más fácil a través de apps financieros. Y en ese sentido, yo creo que es muy trasladable, pero los niveles de información y los modelos que desarrolles para poder evaluar, sobre todo en el tema de riesgo, son distintos, no son trasladables 100% para nada. En Estados Unidos tienes cierto nivel de información al cual puedes acceder y en los países, por ejemplo, de América Latina tienes otro y en Europa también. Solamente el tema de la diferencia de las regulaciones de Open Banking en Europa con Estados Unidos y con América Latina te hace una diferencia muy grande, sobre todo en este sector. Europa está súper avanzado en Open Banking. Estados Unidos, digamos, el año pasado en Money 2020 anunciaron que iban a ir con todo con el tema de Open Banking. Pero hasta ahora no está disponible. Sin embargo, hay una serie de fuentes de data sofisticadas y en América Latina estamos ahí tratando, Brasil más avanzado, México tratando de llegar. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, también hemos invertido en el sector de Life Science. Y en Life Science es un sector donde por los niveles de tecnología que se requieren, todo, pues en América Latina no hay prácticamente nada. No tienes, todo está enfocado en Europa y en Estados Unidos. ¿No?
Explorando un poquito su portafolio, veo que tienen empresas pues bastante exitosas desde mi perspectiva, tipo Coinbase, Stripe, Nowports, Byju's. ¿Cuál es su ventaja competitiva para encontrar este tipo de deals que son buenas empresas y a nivel global, ¿sabes? No están solo enfocados acá. O sea, ¿cuál es No, el edge que tiene Square One? el edge termina siendo como todo networking. El edge es estar contactando a la gente correcta que te da, que te permite tener esos accesos. Entonces, bueno, y ese networking, una vez más, por tanto la experiencia que tengo yo como la que tiene nuestro CEO Michelle, que tenemos, digamos, para bien en este caso, muchos años en el mercado, pues conocemos mucha gente en muchos países, hemos trabajado siempre en instituciones globales y eso te permite una red que te permite ir llegando a distintas compañías. Somos muy selectivos, nosotros analizamos muchísimas empresas y somos muy selectivos en cuanto a en cuáles invertimos y hacemos eso, hacemos bastante esfuerzo en conseguir los contactos correctos para llegar a buenas empresas. Parte de un VC, yo lo veo que es tener acceso y selección. Son dos cosas súper importantes. Entonces necesitas el acceso, que es esta parte del networking, y selección, y ya después tú acabar decidiendo en estas empresas si invertir o no. Pero vamos primero a la parte del acceso. Si hoy tuvieras de frente a un first time fund manager, ¿qué consejo le darías para generar este network muy grande y tener acceso a este tipo de deals? Sí, bueno, no, tiene que empezar por buscar la gente que él conoce que está en este mundo y a través de esa gente desarrollar muy buenas relaciones, porque al final del día la gente te ayuda cuando desarrollas relaciones personales buenas. Al final somos todos seres humanos y el desarrollo de una buena relación personal es lo que permite que esa persona quiera ayudarte a hacer nuevos contactos. Tienes que empezar por tu entorno ir pidiendo, mira, estoy interesado en invertir en esto, conoces a alguien que tú sepas que está especializado en tal cosa, y la gente te empieza a presentar gente. Es un esfuerzo enorme, porque a veces suena como sencillo que digas, no, que yo me paso el día entero hablando con gente, pero es un esfuerzo grandísimo el poder establecer toda esa red y no solamente obviamente pedir que esa gente te ayude a ti, sino tú también estar pendiente de cuando ves deals que tú sabes que a esa gente le interesan, estárselos refiriendo, estarles mandando artículos de cosas que ves, cualquier información que te llega que les interesa enviárselo y es cultivar esa relación que es bidireccional. Bueno, y es así tal cual, bueno, ir por supuesto a eventos, ir a muchísimos eventos, la mayoría de las veces uno va a los eventos no por las charlas, sino que uno va a los eventos por hacer networking y conocer gente. Y eso, una vez Totalmente. más, a la gente le parece de repente chévere que tú dices, bueno, no, es que me voy para San Francisco a un evento. O sea, vas a un evento y te encierras 3 días en un evento de eso y terminas que no vales, pero absolutamente nada, porque pasas el día entero trabajando, es hablando y hablando y hablando, pero estás trabajando, pues, ¿no? Entonces la asistencia a eventos yo creo que es súper importante porque ahí logras conocer mucha gente que de otra manera no hubieras tenido acceso a ellos, pues, ¿no? Y bueno, por supuesto tienes que apoyarte después un buen sistema de CRM que te permita entonces mantener el contacto con esa gente de manera periódica, que no se te olvide nadie, que no se te olvide dónde lo conociste, que tienes que mantener toda esa bitácora para poder mantener esas relaciones vivas. Totalmente, y la parte de eventos se me hace, pues resono mucho contigo, porque igual de que ves un evento, uy, sí, se ven muy buenas las pláticas, etcétera, pero con una, dos, tres ya, o sea, el valor del evento es en el networking. Sí, puede ser súper pláticas, pero mucha gente es como, no, quiero salir para platicar y conocer a toda la gente que está en este evento, está interesado en los mismos temas que yo, es gente de la industria, del ecosistema, etcétera. Entonces, Exacto, ese es el valor agregado de este tipo así de es. eventos. Ahora, Diana, ya hablamos de el acceso. Ahora, la selección. ¿Qué hacen ustedes desde Square One que dicen, vamos a invertir en esta startup? O sea, ¿qué es lo que más les mueve? Si es un tema de tracción, si es un tema de founders, si es un tema de mercados, de industrias, de tendencias. Mira, el proceso nuestro arranca desde el análisis de las industrias y de las regiones, ver cuáles son las perspectivas de crecimiento de la industria y de la región, y obviamente cruzado industria con región para determinar dónde son esa intersección entre industria y región donde nos gustaría estar.
En función de ello, pues nada, comenzamos el proceso de tratar de conseguir gente que esté buscando deals en esos sectores, otros VCs también. También nos llegan muchos deals que nosotros no hemos salido a buscar, nos llegan una cantidad, pero igual le hacemos un filtraje y si no encajan dentro de lo que son sectores y regiones donde queremos estar, pues no entramos. Y en términos de qué es lo que vemos, pues depende mucho, siendo muy honesta, de la etapa en la que entramos. Nosotros tenemos la ventaja de por el tipo de fondo que somos, tenemos mucha flexibilidad. No tenemos, digamos, algo tan estricto como un fondo tradicional. Entonces, si estás entrando en etapa más temprana, los founders es fundamental. Entonces, ahí invertimos muchísimo tiempo en entender a los founders y sobre todo también entender la correlación entre los founders, porque las estadísticas dicen que un porcentaje importante de las startups fracasan por problemas entre los founders. Eso, digamos, entonces eso es algo en lo cual hay que poner mucho foco. De hecho, yo en estos días hablaba con una de las empresas de reclutamiento de personal de una empresa internacional enorme, que yo le decía, mira, no puede ser que en una compañía tú vas a reclutar a alguien y a ti te hacen 800 exámenes y te mandan a llenar cuestionarios y te hacen no sé cuántas entrevistas y resulta que aquí no es que te voy a contratar, es que te voy a dar mi dinero, te voy a hacer mi socio o yo me voy a hacer socio tuyo y resulta que no hacemos absolutamente nada sino unas conversaciones, pero ni siquiera hacemos, cuando tú vas a contratar a alguien, el hunter te dice, no, mira, esta persona tiene un perfil psicológico problemático. Te metes con un founder y el founder puede tener problemas de que es un sociópata y resulta que no te enteras sino después, ¿no? Porque no se hace absolutamente nada. Entonces nosotros dedicamos mucho tiempo a hablar con los founders. Yo en particular, en ese sentido, le dedico mucho porque, bueno, como uno va también desarrollando con el tiempo la capacidad de percibir cómo es la gente. Es muy bueno tener reuniones de los founders junto con otros miembros del equipo en forma simultánea, los co-founders en forma simultánea, porque ahí es cuando empiezas a ver dinámicas que te empiezan a levantar alarmas, bueno. Y lo mismo cuando tienes al founder con parte del equipo y ves cómo lo trata, ahí también vas viendo qué tipo de personaje. Entonces, en etapa temprana definitivamente son, bueno, los founders, que haya un mercado lo suficientemente grande, pero muy, muy grande, como para que aún tomando un pequeño pedazo, esta compañía pueda llegar a ser una compañía de una escala, digamos, de la que nosotros estamos esperando y que sea, bueno, obviamente es un mercado, el mercado tiene que estar ahí, es grande y que sea un mercado en crecimiento y que haya una salida clara. En América Latina se nos complica mucho porque una salida clara es, o sea, no es un IPO, pero en América Latina o haces un IPO en Estados Unidos o estás en Brasil, que es el único mercado donde puedes hacer un IPO en tu propio país. Si no, no puedes hacerlo. Y poder llegar a una escala de poder hacer un IPO en Estados Unidos es el sueño de todos, pero sabemos que no lo logran mucho. Entonces la otra alternativa es la salida vía adquisición de un tercero. Entonces tienes que tener un mapa bien claro de quién querría comprar esa compañía y por qué. Y si efectivamente las cosas están dadas para que esa compañía sea comprada en el plazo en el que uno espera, que sería entre 5 y 10 años máximo, que esa compañía sea comprada. Y cuando es vía compra es un nivel de riesgo mayor, porque es algo donde en el IPO tú vas y te registras y lo haces, aquí tienes que, digamos, buscar quien te compre y eso lo tomamos en cuenta en el análisis. Entonces yo te diría que esos son en etapas. Ya cuando son etapas un poco más avanzadas, porque entramos también en compañías en etapas más avanzadas, ya los founders se han probado. Y de hecho, muchas veces ya los founders no son los que dirigen la compañía, ni siquiera. Muchas veces ya los founders han dejado su posición y han dado paso a gerencia profesional. Y ahí entonces ya lo que importa es cómo está el mercado, cómo vienen los números, si los números son sólidos. Obviamente ya deberían haber llevado a cash flow positive. Entonces, bueno, ahí ya es un análisis un poco más tradicional. Quiero hacer doble clic en este tema de las salidas. ¿Qué le hace falta a Spanish Speaking Latam? Quitemos a Brasil para que hayan más salidas, ya sea
pues sí, IPOs, los mercados están cero profundos, cero desarrollados, pero por otro lado, para que haya más M&A de otros corporativos comprando, o ya sea en Estados Unidos, como el caso de que Uber compra Corner Shop, ¿qué le hace falta a Spanish Speaking Latam para que hayan más casos de éxito y salidas? Que al final es el Sí, éxito de tanto de la empresa como claro. del VC, más que nada. IPO en el mercado americano no es nada fácil porque tienes que lograr unas escalas y no solamente lograr la escala, sino que haya por delante un camino de crecimiento importante. Y América Latina, si le quitamos el pedazo de Brasil, pues con más razón todavía, es un mercado que no es lo suficientemente grande, o sea, México es el único que es grande, pero el resto no es lo suficientemente grande y aunque hablamos de América Latina, somos una cantidad de países que todos tenemos regulaciones distintas, tenemos situaciones políticas, cada uno más complicado que el otro, tenemos muchos factores que cuando los pones juntos, una empresa que está digamos, en Perú, Argentina, Chile, está luego que es Colombia, Ecuador, México, no hablemos de Venezuela, se enfrenta a múltiples problemas que además para los inversores de un mercado como el mercado americano son problemas que no entienden, que les aterran y que prefieren no meterse con ellos. Entonces, idealmente en América Latina yo creo que muchos van vía, o sea, salvo que pudieras expandirte en el mercado americano, pero si no van vía adquisición, porque por otro lado la expansión natural de los americanos es hacia América Latina. Los americanos no cruzan, es impresionante, los americanos no cruzan el océano para ir a Europa. O sea, cuando mucho pudieran pensar en ir a UK, y bueno, pero eso es así como que, pero para los americanos el camino natural es ir a México. Y si esa empresa tiene una presencia importante en México, and it happens to be, que tiene presencia en otros países de América Latina, perfecto. Pero así es como te pueden, entonces tienen que ser compañías que el mercado americano ya lo tengan dominado y que necesiten seguir creciendo y que la manera natural de crecer sea hacia América Latina. Y la otra es que sean dentro del propio América Latina, que hayan jugadores que están consolidando a nivel regional, que pueden ser jugadores regionales, no tienen por qué ser de los Estados Unidos, y que necesitan estas piezas del rompecabezas para ir armando su dominio regional, ¿no? Diana, estás basada en Miami. ¿Cómo ves a Miami como ecosistema puente de justo esto que mencionas de Estados Unidos, Latam, Latam, Estados Unidos? O sea, el ecosistema en verdad sí es lo que leemos en los medios de creciendo muchísimos, muchos founders, muchos VCs. O sea, ¿cómo es el ecosistema allá? No, totalmente. Yo te diría que tiene la ubicación geográfica perfecta para poder de ahí tanto ir al resto de los Estados Unidos como para saltar a distintos países de América Latina. Y Miami, de alguna manera, yo siempre he hecho broma, porque yo digo que Miami es la única ciudad de América Latina que it happens to be en Estados Unidos, pero que realmente es América Latina. O sea, con la pandemia nos empezaron a llegar muchos gringos, pero realmente Miami es un melting pot de América Latina y donde todos los que hablamos español somos todos iguales. Ahí no importa si tú eres mexicano, argentino, si hablamos español somos todos la misma cosa. Todos comemos tequeños, todos comemos empanadas argentinas, todos comemos tacos mexicanos, o sea, la comida se vuelve una cosa como universal donde toda América Latina termina comiendo las comidas de los otros países y eso es todo, y te los venden muchas veces en los mismos sitios, o sea que terminamos siendo un solo grupo. Y entonces se da la combinación de poder tener el bagaje cultural de América Latina, pero con todas las ventajas de estar dentro de Estados Unidos y cerca muy cerca de todas las demás ciudades. Y ahorita, como te comentaba, con la pandemia nos vinieron muchos gringos, lo cual es maravilloso porque eso está haciendo que todos los gringos que nos han llegado a la zona de Miami se están metiendo digamos, en este ambiente de América Latina y ven América Latina de una manera mucho más cercana como la veían antes. La entienden, hablan con nosotros, se dan cuenta que aunque seamos latinos, somos gente muy competente, gente muy capaz, con ideas brillantes y empiezan a descubrir todo lo maravilloso que hay en América Latina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Justo hace un mes estaba por allá y sí es
Latinoamérica en una ciudad de Estados Unidos. Y es súper interesante ahí cómo hay latinos de todos los países en cada esquina. Diana, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Uf, no, mira, eso no te lo puedo responder en una sola frase porque, o sea, lo único que sé es que cuando empecé no sabía prácticamente nada comparado con lo que sé ahorita. Probablemente algunas decisiones hubieran sido distintas, creo que afortunadamente pocas, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, como todo, se requiere dedicación y aprendizaje, y por más de que tú quieras, digamos, meterlo todo, concentrarlo en un periodo de tiempo muy corto, no lo logras, ¿no? Vas aprendiendo, o sea, con el tiempo y con la cantidad de trabajo, la cantidad de deals que haces, vas viendo cada vez aristas que tienes que ir incorporando. Nosotros tenemos una guía de cómo hacer los análisis en nuestro investment memo. Y yo por lo menos una vez a la semana, la persona que trabaja con nosotros en eso, que le mando por WhatsApp, incorpora en el memo tal cosa, tenemos que ver tal ángulo. O sea, tú todo el tiempo estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, lo que te puedo decir es eso, que es un proceso, que la cosa no es, la gente cree que esto es así y que además no se aprende. Yo creo que invertir en venture capital no se aprende en la universidad. Esto no es algo que tú haces un curso y saliste aprendido, porque es un tema tienes que estar en el campo de batalla, haciendo las cosas, viviendo experiencias para poder entender dónde están los elementos importantes, dónde no. O sea, es un tema de aprendizaje. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? Sí. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Te diría que es digamos, todo lo que es el uso de la inteligencia artificial revolucionando todas las partes digamos, del mundo, no solamente algunas, sino todas. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital? Mira, quizás ser un poco más concreto y transparente con los resultados que se logran y con cómo se hace la inversión. ¿Generalista o especialista? Especialista. ¿Qué consejo le darías a una First Time Fund Manager? Que buscara dónde exactamente tiene más de una ventaja competitiva, no una sola, sino más de una ventaja competitiva, que arranque con algo pequeño, súper enfocado en eso donde esa persona destaca con respecto a los demás. La última, ¿cómo ves a Square One dentro de 5 años? Bueno, Square One dentro de 5 años veo una evolución importante. Yo creo que de aquí a 5 años nosotros, o sea, fácilmente habremos duplicado nuestra cartera propia y habremos ya empezado a levantar fondos de terceros y podemos crecer muy fuertemente basado en el track record que estamos demostrando. Diana, gocé muchísimo platicar contigo. Qué gusto. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por todo lo que has hecho desde Square One. Gracias, Frank. Feliz fin de semana.